Bueno, hoy día les quisimos traer junto a la gente en otra noche, muy agradecido otra vez al equipo en otra noche de invitarme a estas entretenidas charlas, compartir el conocimiento, una de las cosas que más me gusta hacer. Hoy día quisimos traer un tema que siempre está presente, aparece siempre en nuestro rubro al cual nos dedicamos, ¿cierto? Como contadores, como administradores, como tributaristas, como asesores, nuestros propios negocios, ¿cierto? Lo que tiene que ver con bienes raíces y específicamente arrendamiento, venta y el régimen tributario que le podría aplicar. Principalmente vamos a estar la presentación está más armada al mundo de la tributación de la persona natural, ¿ya? Eh, y vamos a ir tocando también los regímenes que por lo general cuando hablamos de bienes raíces y el mayor valor tanto en la venta y en el arrendamiento, eh, por lo general el régimen general o el régimen ProPyme si es que está en ese régimen de tributación como empresa. Así que por eso la quisimos llevar más al mundo de la persona natural. ¿Ok? Entonces, vamos a estar recorriendo por las normas claves o las normas bases, ¿cierto? La ley de impuesto a la renta, evidentemente, en el artículo 17, 18, donde nos indica cuál es el mayor valor producto de la venta. El IVA en el arriendo, por lo tanto, nos vamos a viajar para el artículo 8, letra G, que es muy interesante. Y como siempre me gusta ir colocándole las circulares que apoyan el entendimiento de esto, que fue como nos instruyó nuestra autoridad fiscal en cómo entender las normativas que están en nuestros cuerpos legales y las resoluciones que nos dan, que generan obligaciones de cómo enterar, declarar, administrar este tipo de impuestos que se quieren capturar. Vamos a partir con el arrendamiento de estos bienes raíces y el hecho grabado que está en el artículo 8, letra G de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios. Ok, van a ir apareciendo conceptos claves, ¿ya? Lo importante que saqué del artículo 8, letra G, el extracto que quise traerles es este que dice el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión, tanto del uso o el goce temporal, por eso es un arriendo, ¿cierto? Temporal, de bienes corporales inmuebles, amoblados o con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad. Ya, es una frase muy potente porque de esta frase de tres líneas que vemos ahí en la presentación se desprenden un montón de análisis, ¿ya? Para el hecho de encontrar el hecho grabado y para tener una tributación correcta, ¿cierto? Y declararlo como corresponde. Lo primero que quiero destacar, cuando hablamos de arrendamiento o subarrendamiento, se entiende muy bien, ¿cierto? Pero ahí la ley dice, o el artículo puntualmente dice, cualquier otra forma de cesión de uso o el goce. Y muchas veces vemos que no estamos frente a un contrato de arriendo y estamos frente a una cesión de uso, ¿cierto? Muchas veces la cesión de uso es gratuita. Al ser gratuita, no hay monto, por lo tanto, no hay dónde aplicar un impuesto a una base imponible. Pero en otras ocasiones, en otros acuerdos entre el propietario y el que va a hacer uso del inmueble, ¿cierto? La cesión de uso puede tener precio, ¿ya? Entonces, eso no es un arrendamiento, no es un subarrendamiento, es una cesión de uso con precio, por lo tanto, entra dentro de lo que nos exige este artículo 8 letra G, ¿ya? Por lo tanto, cabe dentro de hacer el análisis si tengo o no que grabar con IVA este arriendo. ¿Cuándo lo voy a grabar con IVA? ¿Ya? Dice inmuebles amoblados o con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial. Ok, si el inmueble tiene el mobiliario y el equipamiento funcional, se presume que está afecto a IVA. Esto está en la circular 37 del 2020 muy bien explicado. Entonces, también el tema del arriendo, del inmueble, cuando no tiene muebles ni instalaciones, eso es lo que nos va a dar el pie para poder aplicar la exención que nos dijo el legislador. Y el carácter de amoblado equipamiento evidentemente se va a determinar caso a caso. No es lo mismo para inmuebles con destino habitacional que para instalaciones que tienen que ver más con
equipamiento para efectos de una actividad comercial. Aquí hay que ir desmenuzando. ¿Cuáles son los criterios con los cuales vamos a identificar este concepto de amoblado? Para eso hay que irse a la resolución 53 del 21, así que yo les invito a leer, los que ya lo hicieron muy bien, los que quieran seguir profundizando en esto, hay que leer esta resolución, porque aquí es donde el servicio nos dio lineamiento. Bueno, ¿qué es amoblado? Lo quiero llevar al ejemplo de un inmueble con destino habitacional. ¿Qué es un inmueble amoblado? Que tenga una cama, o que tenga una cama y una cocina, o que tenga una cama, una cocina y que tenga instalaciones eléctricas. ¿Dónde? ¿Dónde está el límite, cierto? Entonces, bueno, el Servicio de Impuestos Internos, a través de la emisión de la resolución, interpretó y nos dio luces de cómo ir desmenuzando, ¿cierto? Y entendiendo mejor el concepto de amoblado. ¿Qué rescato de ahí? Existencia de muebles o instalaciones suficientes para el uso previsto. Ejemplo, una oficina equipada, local comercial con vitrinas o bodegas con estándar, con estanterías. ¿Ya? Si el equipamiento permite el desarrollo inmediato de una actividad, el arriendo está afecto. Y aquí, queridos colegas, muy importante, lo que analiza el Servicio de Impuestos Internos es la finalidad práctica. ¿Ya? No lo que diga el contrato puede decir cualquier cosa. Por eso es, mientras mantenga la finalidad práctica, que esté amoblado, ¿cierto? O que permita el desarrollo inmediato de una actividad, independiente si usted lo va a utilizar o no, ¿cierto? En el desarrollo del arrendamiento, usted ya lo tiene que grabar con IVA. Porque usted me puede decir, no, pero yo no estoy ocupando los espacios. Bueno, eso no es lo que analiza el servicio, es la finalidad práctica. Basta que cumpla con esos requisitos, más allá de que si el contrato dice no va a utilizar estos muebles, no va a hacer uso de ellos. No, no es el destino del que está en el contrato, sino que es la finalidad práctica para que usted ya tenga el elemento suficiente para poder grabar esto con IVA. ¿Ya? Eso es muy interesante de que lo tengan que apuntar ahí cuando hacemos el análisis desde el mundo tributario para ir aplicando de manera correcta si tengo o no que determinar una base imponible para después aplicarle el IVA, ¿cierto?, a esta transacción. Eh, eh, una vez identificado, ¿cierto?, que el hecho grabado se cumple, ¿ya? O sea, estamos dentro del marco normativo del artículo 8 letra G y por lo tanto tengo que grabar con IVA. Lo que resta es saber a qué le voy a aplicar el IVA, nuestra tasa del 19%, ¿cierto? Entonces aquí, cuando hablamos de el IVA en el arrendamiento de inmuebles o de bienes raíces, la base imponible no está directamente relacionada al precio que está estipulado en el contrato o lo que yo voy a pagar por arriendo por concepto mensual. Hay una mecánica que está aquí en el artículo 17, ¿cierto? Inciso primero de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios, ¿cierto? De la Ley del IVA, en donde me dan las indicaciones de cómo tengo que calcular la base imponible, ¿ya? La base imponible se va a componer de la siguiente manera. Para efectos del impuesto establecido en el artículo 8, es decir, ya analizamos que se cumplió el hecho grabado, se va a deducir de la renta del arrendamiento el 11% de la avalúo fiscal del inmueble. ¿Ya? Por eso es muy importante aquí, y aquí quizá un paréntesis, que tengan bien actualizado, ¿cierto? Recuerde que usted puede ir a pedir reavalúos fiscales de los inmuebles, porque en definitiva eso en una controversia con la autoridad podría ser un, un punto de discusión, ¿cierto? En una fiscalización, si el avalúo fiscal está acorde a lo que hoy día o actualmente está destinado al inmueble. Bueno, el 11% del avalúo fiscal entonces va a ser ese monto va a ser el que yo voy a restar del precio que yo estoy cobrando por concepto de arriendo, ¿cierto? O estoy pagando dependiendo del lado que estamos parados, ¿cierto? Bueno, esta deducción es el 11% del avalúo fiscal anual, porque el avalúo fiscal, bueno, usted sabe que tiene
dos semestres. El primer semestre hay un monto, el segundo semestre se actualiza, pero se considera, ese es el valor anual, ¿cierto? Después, dada la mecánica, probablemente vamos a tener que siempre llevarlo a mensualizar este 11% de avalúo fiscal porque los contratos por lo general tienen un pago mensual del concepto del canon de arriendo. Ojo con las mejoras, ¿ya? Con las mejoras, porque no están incluidas en el avalúo, que no están incluidas en el avalúo fiscal, voy a tener que sumarlas. O sea, yo tengo un avalúo fiscal y si hay mejoras que todavía no están informadas probablemente en el servicio, yo recomendaría siempre sumarla o previo a determinar la base imponible para estar seguro, pedir la unidad de avalúos fiscales del Servicio de Impuesto Interno que esto se incluya. Em, Pueden haber arrendamientos parciales y ahí evidentemente la deducción se aplica proporcionalmente. Tengo ejemplos prácticos, queridos colegas, queridos asistentes, tal cual como lo hicimos la semana pasada con la presentación que tuvimos. Eso ayuda a hacer un poco la bajada y entenderla de mejor manera. ¿Ya? Acá abajo le estoy dejando referencias de oficios que son muy interesantes eh, donde se explica de mejor manera esto. Y creo que uno de ellos los tengo bajado a un ejemplo práctico, estos mini casos que me gusta poner en las presentaciones. Entonces, un cuadrito resumen, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cierto? Eh, Se pueden identificar cuatro situaciones bien marcadas, ¿cierto? Si el arriendo de la oficina está equipada con mobiliario, está afecto a IVA, cumple con el artículo 8, letra G, de la ley de IVA. Si el arriendo de bodegas, inmuebles y energía instalada, no está afecto a IVA. El arriendo del local comercial con vitrinas y equipos, sí, afecto por las instalaciones. Y el arriendo de un departamento habitacional sin muebles, no, está exento por destino habitacional. Vamos a bajar a un ejemplo práctico, ¿cierto? Eh, Esto de el hecho grabado y la determinación de la base imponible descontando el 11% del avalúo fiscal. Este ejemplo lo quise llevar a la práctica, es el 1065. Ya vamos a leer el enunciado del caso y vamos a ver cómo resuelve y cómo se resuelve. Entonces dice lo siguiente: la empresa inmobiliaria andina SPA arrienda departamento amoblado, incluyendo una bodega y estacionamiento, bajo un solo contrato de canon mensual de 1.200.000 pesos. El contrato no separa los valores, y la empresa consulta si debe aplicar IVA sobre el total o solo sobre la parte del departamento. Ya, aquí antes de responder, está preguntando, ¿cierto? O el caso, ¿cierto? Que hay que resolver. Está el departamento que está amoblado, que hasta ahí rápidamente ya con lo que vimos podemos identificar que sí se cumple el hecho grabado, ¿cierto? Pero está la bodega incluida, ¿ya? Y la bodega y el estacionamiento, ¿ya? Dentro de todo el arriendo. Vamos a ver, porque hay cositas interesantes que se desprenden de este arriendo de tres cosas, ¿cierto? El departamento, la bodega y el estacionamiento. ¿Cuál es la resolución que dio como respuesta al servicio? ¿Y qué es lo que emana finalmente de la ley? Ya esto no es nada más que traspasar la ley a esta respuesta. Entonces, el departamento amoblado constituye un servicio afecto por por estar amoblado. Una de las cosas interesantes es aquí, quizás, para un mejor entendimiento aún, eh, cuando hablamos de un departamento con destino habitacional, cuando ya permite pernoctación, ¿cierto? Ya es un elemento extremadamente potente para estar seguro de que sí corresponde aplicar el hecho grabado. ¿Ya? Las bodegas y el estacionamiento, están exentas por naturaleza. Por lo tanto, no deben venir a formar parte a lo que les tengo que calcular la base imponible para efectos del IVA. ¿Ya? Entonces, lo que corresponde aquí es que debemos desglosar el valor de cada prestación para grabar solo la parte correspondiente al arriendo amoblado. Lo que se recomienda aquí es que usted converse con la persona, ¿cierto? Que le está arrendando. O cuando usted arriende, dependiendo en el lado
como arrendador o como arrendatario, ¿cierto? Darle un valor al departamento, darle un valor a la bodega y darle un valor al estacionamiento, porque la bodega y el estacionamiento no forman parte del hecho grabado, ¿ya? Eh, y es tan determinante lograr o identificar el desglose, porque si no queda, ¿cierto? Separado, nuestro servicio de impuestos internos en áreas de fiscalización podría utilizar la herramienta que está en el artículo 64 del Código Tributario, que son los efectos de tasación, ¿cierto? Entonces no queremos caer ahí porque es una conversación muy compleja y de muy mal gusto con la fiscalización. A menos que pueda probar, evidentemente, que cómo poder respaldar la separación de cada uno de los elementos que forman parte de este contrato de arriendo. ¿Ya? Eso dice el oficio 1065. Aquí traje un caso, se ve un poco, mucha información en la pantalla, pero no son datos más que nada para que puedan seguir la línea de lo que le quiero mostrar acá. Tengo dos contratos, el contrato A y el contrato B. ¿Ya? El contrato A es un inmueble, un departamento amoblado, el valor mensual del arriendo son 500.000 pesos, ya sabemos que eso está grabado, ¿cierto? El avalúo fiscal del departamento son 54 millones de pesos, incluye una bodega en el mismo contrato, la bodega tiene un avalúo fiscal de 5 millones, el cliente es una persona natural que usa departamento para vivienda, ¿ya? Entonces, como el valor de la cuota del arriendo es mensual, 500.000 pesos, y tengo el avalúo fiscal del departamento anualizado, ¿cierto? 54 millones, aplico el 11%, son 50, son 5 millones 940, lo que está aquí, voy a poner el puntero, ahí. Son 54 millones, son 5 millones 940 anual, el 11% de estos 54 que están acá. Por lo tanto, estos 5 millones 940 llevado mensualmente, ¿cierto? Da 495.000 pesos. Entonces ahora voy y construyo la base imponible de acuerdo al artículo 17, inciso primero de la ley de impuesto a la venta y servicio, que me dice, tome el canon de arriendo, réstele el 11% del avalúo fiscal y esa es su base imponible que está sujeta al IVA, ¿vale? Entonces, 500.000 menos 495.000, 5.000 pesos sujeto a IVA, ¿ya? Aplico el 19% a estos 5.000, me da un IVA de 9,50. La bodega está exenta y eso está exento en el artículo 2. Por el artículo 2 se le trae número 11 de la ley de impuestos a la venta y servicios. Recuerde que en el artículo 12 y 13 de la ley de impuestos a la venta y servicios están las exenciones, que nuestro legislador dijo, estas cosas, yo como autoridad, ¿cierto? Por ley, el legislador dijo por ley, lo que está en el 12 y el 13 lo voy a dejar exento de el tributo del 19%. Y lo que hay que hacer es emitir la boleta para la persona natural, separando el valor del arriendo del departamento que está sujeto a IVA y como les mencionaba, separar la bodega porque está exento. En el contrato B es distinto en lo siguiente. En la aplicación del 19%. De nuevo, es un inmueble, departamento amoblado, ¿cierto? Grabado, hecho grabado, ya lo tenemos súper identificado. El valor mensual del arriendo son 300.000 pesos. El avalúo fiscal del departamento es 36 millones. El 11% que puedo rebajar a esos 36 millones son 3 millones 960. El cliente es una persona natural que usa el departamento para la vivienda. Igual que acá. ¿Dónde está la diferencia? Que la rebaja mensual que son estos 3.960.000 dividido en 12 mensualizados, ¿cierto? 330 es mayor que el canon de arriendo. El canon de arriendo es 300, ¿cierto? Y la rebaja del 11% del avalúo fiscal mensualizada es 330. Entonces, no tengo una base negativa, sino que no tengo base, ¿cierto? Cero. Y aquí, conceptualmente, desde el análisis jurídico, de la interpretación de la norma, no es que deje de estar grabado. O sea, es un hecho grabado porque el inmueble está amoblado. ¿Ya? Eso es lo primero. Usted
cuando uno debiera responder correctamente, no, esto es un hecho grabado. Esto no está exento, es un hecho grabado. Lo que ocurre es que dada la mecánica que me propone el artículo 17, no tengo a qué aplicarle el 19%. Ajá. Por lo tanto, aquí no hay IVA. Es un hecho grabado, pero que no tiene IVA. Ajá. Y al seguir estando grabado, yo de todas maneras tengo que emitir la boleta. ¿Ya? La boleta, pero en este caso iría por 300. Eso quería, por eso les puse un contrato A y B, para que pudiéramos identificar que puedo tener una base imponible inferior, un canon de arriendo, ¿cierto? Inferior al 11% de valor fiscal que me permite rebajar por ley, el artículo 17, y que voy a tener cero, una base cero, para poder aplicar el IVA del 19%. Por lo tanto no existe el IVA, pero no deja de ser un hecho grabado. Ya, dos ejemplos muy marcaditos ahí. Tengo dos casos prácticos, mini casos prácticos más. Este lo quise capturar desde el oficio 2769 del año 2022. Es una empresa de Deportes Sur Limitada que arrienda canchas de fútbol 7 y tenis por hora. ¿Ya? Y a contar del 1 de enero del 23, que fue cuando entró en vigencia la ley 21.420, cuando todo empezó a quedar grabado, ¿cierto? Con IVA, salvo los cuatro elementos los cuatro puntos que nuestro legislador dijo que no aplica. El IVA, ¿cierto? Dice que la empresa consulta si debe comenzar a aplicar el IVA o no por estos arriendos. Vamos a ver la respuesta. Primero, el mero arriendo de canchas o centros deportivos para la práctica del deporte, eso no está grabado con IVA, porque no es una actividad comercial o industrial, ¿ya? Y aquí me quiero volver a las primeras láminas. Recuerden que decía el inmueble amoblado, ¿cierto? Que permita pernoctación y establecimiento, ¿cierto? Que permita la actividad que permita una actividad comercial o industrial. Aquí estamos frente a otro tipo de actividad. No es ni comercial ni industrial. Por eso, hasta ahí, como lo podemos ver, este arriendo de canchas para el deporte, como un centro deportivo, no está afecto a IVA. Sin embargo, esto puede tener matices y me va a cambiar la figura respecto del análisis tributario. Si el recinto tiene instalaciones eh, donde yo pueda desarrollar algún tipo de espectáculo, ¿cierto? Es decir, si esto ya tiene graderías, tiene venta de entrada, tengo un servicio anexo como una maquinita para vender un sándwich, ¿cierto? Una bebida, una barrita de proteína, etcétera, donde ya estoy vendiendo productos que pueden estar asociados al deporte, obviamente. Esto ya pasa a ser afecto a IVA porque ya está funcionando en su conjunto como un establecimiento de comercio. ¿Ya? Es súper interesante el oficio 2769, ¿ya? Porque hace esta distinción en tema del deporte, ¿ya? ¿Qué quiero poner aquí ahora en el artículo 3198 como mini caso, ¿ya? Sobre el IVA en el arriendo de inmuebles. Este caso es de un centro, Aquafit SPA, imparte clases de natación e hidrogimnasia dictada por instructores certificados. Además, arrienda ocasionalmente la piscina y saunas a particulares o grupos. Y la pregunta que nace, la de siempre, es, ¿esto tiene o no tiene IVA? ¿Qué pasa? Las respuestas son las siguientes. Las clases que son impartidas por los instructores, al estar certificados, ¿cierto? Esa es una profesión que está exenta de IVA, ¿ya? Porque entra en el amparo del artículo 13, número 4, que es una actividad de carácter docencia, ¿ya? Educacional, si le queremos poner un equivalente ahí. El arriendo ocasional de piscinas y saunas tampoco está grabada con IVA. De nuevo, lo mismo que veíamos en el caso anterior, salvo que cuente con instalaciones que permitan la realización de una actividad de carácter comercial. Entonces, si se cobra entrada al público en general
y se configura un servicio de diversión en el amplio sentido y de esparcimiento, entonces todo va a quedar grabado con IVA y nos vamos a nuestro análisis del artículo 8 letra G. ¿Vale? Eso es el IVA en el arriendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el impuesto a la renta en los arriendos ahora? Nos cambiamos de cuerpo legal. En renta, lo que quise puntualizar y traer acá para compartir con ustedes es lo que tiene que ver principalmente con la exención del DFL2, ¿ya? En bienes raíces habitacionales. Primero un recuerdo, ¿cierto? Recordemos que eh, el DFL2, ¿cierto? Son viviendas habitacionales, ¿cierto? Habitacionales, casa o departamento, que tienen una superficie menor o igual a 140 metros cuadrados, que están en una escritura y que están acogidas a este beneficio, ¿ya? Entonces, tiene condiciones para aplicar esto, evidentemente. ¿Qué ocurre? Ocurre que solo las personas naturales, estimados colegas, pueden acceder a esto. Aquí las personas jurídicas no pueden usar el beneficio y tributan en el régimen en que les corresponda de acuerdo a su régimen escrito o, o régimen que les aplica en función del tamaño de empresa, ¿cierto? Em, la exención ahora es válida a partir del año 22, con esa entrada en vigencia de la ley 21.420. Es válida solo para dos propiedades. Desde la tercera vivienda usted ya va a empezar a pagar renta por los ingresos que tenga por arriendo. Anteriormente, antes de la reforma, eh, la exención era para todas las viviendas de FL2, ¿ya? No establecía límites. Yo conocí gente que tenía muchos, muchos departamentos de FL2 y todos los arrendaba y no estaba pagando nada. ¿Ya? Hay mucha gente que que logró hacer mucha plata con esto, ¿ya? Me parece que era justo y necesario, esto es una opinión más personal, justo y necesario regular esto, ¿cierto? Eh, para enmarcarlo en este concepto que siempre aparece o cuando uno hace análisis tributario más profundo, aparece la palabra equidad, ¿cierto? Equidad tributaria, justicia tributaria, me parece que esta modificación cae perfecto en ese concepto. ¿Cómo es el caso del impuesto a la renta de los arrendamientos que están asociados a estos inmuebles con destino habitacional y que son DFL2? ¿Ya? Lo quise poner en dos ejemplos porque es mucho más fácil entenderlo. Tengo un caso, que es el primero que está acá, el caso uno. Ana posee dos departamentos DFL2, uno en Santiago, que es su vivienda principal, y otro que está en el litoral central, que arrienda en el verano y lo hace además a través de una plataforma digital. Ya. Eh, no quiero que nos vayamos a lo que estábamos viendo la semana pasada, esto de plataformas digitales, ese no es el concepto que estamos viendo el tema del arriendo, propiamente tal. Entonces, análisis. Ambos inmuebles están acogidos al DFL2. Perfecto. Es persona natural y solo tiene dos viviendas. El arriendo es ocasional y no supera el límite de propiedades. Por lo tanto, no hay ningún ingreso que declarar, ¿cierto? Y pagar impuestos tampoco, porque están amparados en el DFL2. Recuerde que desde la tercera vivienda es cuando usted empieza a pagar impuestos. Eso es actualmente. ¿Ya? Por lo tanto, el caso de Ana, en ese escenario, no hay ni pago ni declaración de impuesto a la renta por este arriendo. El caso 2, Leila y sus cinco viviendas de DFL2. Bien, y ahí me confundí en el nombre, puse Leila y Pamela. Bueno, posee cinco departamentos de DFL2 adquiridos antes del 2010 que arrienda en forma habitual. Ya, en función de cómo está la norma actualmente. Solo dos de sus propiedades, las más antiguas, van a conservar la exención y las tres restantes deben ser declaradas como renta. ¿Ya? Entonces usted las tiene que incluir
en su formulario 22 y van a ir a formar parte de su base imponible que va a estar afecta al impuesto global complementario adicional si es persona natural, ¿cierto? Em, bien, ahí están dos ejemplos graficados de cómo aplica el impuesto a la renta en los arriendos. Hasta ahora vimos IVA en los arriendos, ¿cierto? Y renta en los arriendos. Pero no, nos vamos a ir ahora a la enajenación de bienes raíces, ¿ya? Y allí entra al baile el artículo 17, número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la venta de los bienes raíces cuando yo enajeno y tengo un mayor valor por esa operación, ¿cierto? Si yo compré, cuándo vendí, cuántas estoy vendiendo, etcétera. Todos esos conceptos los vamos a desmenuzar. Yo siempre propongo, para analizar la venta de bienes raíces o la enajenación de bienes raíces, la circular 44 del 2016. Es una circular antigua y que ha tenido varias modificaciones en el camino, pero yo recomiendo la lectura igual de la circular número 44 porque es la que nos dice está el detalle completo de cómo funciona, ¿ya? La obtención del precio, bueno, el precio lo establece usted, cómo se determina el costo, qué se entiende por costo, cómo tributa el mayor valor, a quién le puedo vender y no vender para, para aplicar beneficios que vienen aquí o opciones que me entrega el legislador que los vamos a revisar. Está el corazón ahí de cómo entender la enajenación de bienes raíces, el artículo, la circular 44. Si la van a ir a buscar la circular 44, es una circular bastante extensa y básicamente tiene dos partes. La parte uno habla de la enajenación y mayor valor obtenido en acciones y derechos sociales, ¿ya? La parte 2 es la que habla de los bienes raíces, ¿ya? A lo mejor ustedes van a empezar a leer y van a decir, pero esta habla de enajenación de acciones y derechos sociales. Ok, tiene que seguir leyendo a la mitad de la circular, donde ya habla de los bienes raíces, de la enajenación de bienes raíces y cómo tributan. Entonces, un extracto que quise traer acá, la determinación del resultado obtenido en la enajenación de bienes raíces situados en Chile. Si usted está frente a la venta de un inmueble que está en el extranjero, es otro análisis, ¿ya? Bienes raíces situados en Chile, efectuado por personas naturales que no determinan impuestos de primera categoría sobre renta efectiva, se obtiene por diferencia entre el valor de la enajenación y el costo tributario reajustado del bien. Lo que tributa, chicos, chicas, colegas, es el mayor valor, no es el precio que usted está utilizando en la venta. Es el precio menos lo que me costó, llevado a palabras simples. ¿Ya? Eso es lo que se graba con impuesto a la renta. Ya. Puntos claves. Aplica a personas naturales fuera del régimen de renta efectiva. El resultado se determina sobre base percibida o devengada. Y aquí vamos a ir guardando conceptos para eh, atajarlo más adelante. Base percibida o devengada. Opcional. Manténganlo ahí. Puede acogerse la exención de 8000 UF. Guárdenlo ahí en sus cerebros. O impuesto único al 10%. Anotemos todos estos cuatro elementos. El Servicio de Impuesto Interno fiscaliza habitualidad y vinculación económica para calificar la operación. Habitualidad y vinculación económica. ¿Ya? Todos estos puntos clave son los que tenemos que ir haciendo nuestro checklist para ver en qué estamos parados para efectos de grabar y tributar y pagar el impuesto que corresponda sobre la enajenación de bienes raíces. El costo tributario entonces es fundamental porque es lo que usted puede rebajar del precio que le va a otorgar al bien que está vendiendo, al bien raíz que está vendiendo. Ajá. La circular 44
lo define de la siguiente manera. Corresponde al valor de adquisición o aporte incrementado por mejoras. Concepto mejoras. Eso lo voy a ir a buscar al punto, al 3.2 letra C y D de la circular 44. Le estoy dando ahí para que no busque. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del costo tributario? ¿Ya? Y, y el costo tributario, queridos colegas, no solo para estos casos de venta de bienes raíces. El costo tributario es importante para muchas cosas en el mundo tributario. ¿Ya? Por lo general uno tributa por el mayor valor. ¿Ya? Sobre transacciones, operaciones, hechos grabados, ciertos hechos económicos. Por lo tanto, el costo es extremadamente relevante porque es lo que usted puede descontar al precio que le está otorgando al bien que está enajenando. ¿Cuáles son los componentes del costo? Y esto me gusta siempre cuando yo lo comparto con alumnos, ¿cierto? En la oportunidad que tengo de hacer clases, ¿cierto? Básicamente tres. El precio, el valor de adquisición, aumentos o mejoras permanentes y nosotros convivimos con este concepto de corrección monetaria que es tan amigo nuestro. En nuestra ley tenemos que aplicar lo que son los reajustes de el IPC y eso recuerden que está en el artículo 44 de la ley de impuesto a la renta. Ahí está, el artículo 41, perdón. Ahí está todo el, el, el- el checklist de cómo aplicar la corrección monetaria, ¿cierto? La variación de IPC, el reajuste por IPC, como lo quiera llamar, a los distintos conceptos, ¿cierto? Bienes, acciones, derechos, activos, pasivos, el mismo capital propio, etcétera. Y aquí un tip práctico, es muy importante mantener el respaldo, siempre el soporte documental de esto, ¿ya? Y como estamos hablando de bienes raíces, la escritura, las facturas si es que existen, ¿cierto? De las mejoras, las liquidaciones notariales, los certificados de avalúo, todos esos son los elementos que en una controversia con el Servicio de Impuesto Interno, frente a alguna fiscalización que le vayan a hacer sobre este concepto, sobre este tema, son los elementos de respaldo con los que uno se puede defender. Bien, ¿qué otra cosa es muy importante? Lo que dice no constituye renta, el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, siempre que no forme parte del giro del contribuyente. Ya, eso dice el artículo 17, número 8 de la ley. ¿Cuál es la regla general? Personas naturales fuera del giro no tributan por mayor valor. Empresas o contribuyentes del régimen propine van a tributar en función del resultado tributario. Habitualidad entre la compra y la venta. eh, y también usted puede tener de- interesante esto. Puede tener derechos sociales o cuotas sobre un inmueble. Esa figura también se da. Usted puede tener, ser parte, dueño de un inmueble, ¿cierto? Pero tiene una cuota sobre eso. Entonces usted, ¿cierto? Hay varias personas y todos son dueños de una parte, ¿cierto? O esos que tienen un derecho o una cuota sobre el componente inmobiliario. Y usted puede vender su cuota y solo está vendiendo su parte. Bueno, eso también entra dentro de todo este análisis. Usted puede aplicar perfectamente la enajenación, si bien no está vendiendo el bien raíz completo, está vendiendo la cuota del bien raíz que tiene, y eso entra en este análisis para ver si está afecto o no al impuesto a la renta. ¿Qué pasa si le estoy enajenando, perdón, si le estoy enajenando a personas relacionadas? Muy importante. No procede el beneficio del impuesto único o la exención del artículo 17, número 8 cuando la enajenación se efectúa de personas relacionadas. ¿Ya? Y cuando hablamos de personas relacionadas, siempre en el mundo tributario nos tenemos que remitir eh, al artículo 8, número 17 del código. ¿Ya? Ahí está explicado qué se entiende por personas relacionadas. Básicamente, cuatro elementos que destacar aquí para entender si soy relacionado o no con una persona, natural o jurídica. Cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Ya? Ese es un elemento. Otro elemento, sociedades donde el contribuyente tenga una participación superior al 10%. Bien. Otro elemento.
las entidades que están controladas directa o indirectamente, y finalmente mandatarios o representantes. ¿Ya? Si vamos haciendo el tilde en cada una de ellas y encontramos que estamos en alguna de ellas, se entiende que estoy relacionado. No son copulativas, ¿ya? Se puede dar cualquiera. Y va a caer en el enmarque de ser una persona relacionada. Em, Es más, aquí si le vendió un relacionado, el servicio otra vez puede utilizar la herramienta que tiene el artículo 64 del Código Tributario y venir a tasar la operación. ¿Ya? Así que es muy importante entender a quién le está vendiendo, a quién usted está enajenando y quién le está comprando. Bien. El plazo, porque hablábamos de habitualidad, ¿cierto? Entre la adquisición y la enajenación. La habitualidad es otro concepto que presume el servicio para entender si usted es habitual o no en la venta. Considera, entre otros antecedentes, la fecha de adquisición y la enajenación de los bienes raíces, pudiendo presumirse habitualidad cuando la venta se produce dentro de un plazo breve, no superior a un año, salvo que acredite una causa justificada. Ya, para llevar esto a la práctica, siempre yo recomiendo tener esto en mente. Cuando estamos hablando de menos de un año entre la compra y la venta, la probabilidad de habitualidad es muy alta, ¿ya? Y el mayor valor pierde la exención, que vamos a ver cuál es la exención y cuál es el ingreso no renta, que está en el artículo 17, viene la lámina siguiente, y tributa como renta del kilo. Entre 1 y 2 años, el servicio analiza caso a caso, ¿ya? Ahí va a tener la intención de adquirir. ¿Por qué usted quería adquirir? ¿La quería adquirir solo para venderla o la quería adquirir para vivir, ¿cierto? Y por fuerza mayor después de 2 años o por otra cosa, no relacionadamente al comercio, ¿cierto? Al ánimo de vender, la tuvo que vender, ¿ya? Frecuencia, monto. Más de 4 años no se presume habitualidad, salvo evidencia de especulación. Siempre esto es caso a caso, ¿ah? Yo estos, estos tres ítems que están aquí en la práctica es para tener la primera visión, ¿cierto? Frente a si está o no parado a una presunción de habitualidad, ¿ya? Después tiene que ver todos los elementos que entran ahí para efectivamente determinar aquí no hay habitualidad en la transacción. ¿Cuál es la exención a la que no podemos ingresar o utilizar si es que estamos aún relacionados, ¿cierto? O estamos frente a la presunción de habitualidad. La exención es de 8.000 UFs. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos 8.000 UFs, nosotros, digo, todas las personas naturales, tenemos una cuenta corriente contra este impuesto, ¿cierto? Acumulados para toda nuestra existencia de 8.000 UFs, ¿ya? Esta es nuestra cuenta RUT en enajenación de bienes raíces, ¿ya? Sobre ese monto, recién voy a pagar impuestos, sobre ese monto como mayor valor. 8.000 UF son aproximadamente hoy en día 315 millones de pesos, ¿ya? Es un monto bastante alto, ¿ya? De mayor valor, no de precio, ¿ya? Recuerde, precio de venta menos costo de venta, ¿cierto? Eso es lo que no tiene que ser mayor a 8.000 UF para que usted pueda acceder al beneficio de la exención. Entonces, em, lo tengo ahí un ejemplo. Venta en 2025. El mayor valor total, el mayor valor, precio menos costo, fue 9.000 UF. Entonces usted va a pagar UF solo sobre los 1.000, ¿ya? Aquí, ¿qué pasa? Dice, tributa con impuesto único del 10%. Y aquí empiezan a aparecer opciones. Ok, identificamos cuál es el mayor valor, revisamos que puedo acceder a una sesión de 8.000 UFs, y cuando yo tengo que ir a pagar impuestos, cuando ya me consumí las 8.000 UF, ajá, tengo opciones de cómo tributar. Una opción es renta percibida, ¿cierto? Otra opción es renta devengada. Puedo pagar también un 10% en carácter de impuesto único. Puedo elegir. Yo elijo como contribuyente. No me exigen el servicio no me exige ninguna. Yo puedo elegir. La elección que usted tiene que hacer, bueno, va a depender de cómo ha sido su comportamiento y su vida tributaria en el tiempo.
¿ya? Cuando es renta devengada, eh, el máximo de años que me permite la norma son 10, ¿ya? Cuando hablamos de renta devengada, va a tener que ir a devengar en cada año tributario que usted tuvo el bien. Si lo tuvo 5 años, bueno, tiene que ir 5 años hacia atrás, ¿cierto? Y ver cuánto le correspondería en cada año el precio del mayor valor, el mayor valor obtenido, precio menos costo, haberlo incorporado en cada año tributario, ¿cierto? En esos 5 años. Tengo un ejemplo más adelante. Entonces, cuando estamos frente a este mayor valor y puedo distribuirlo hasta 10 ejercicios tributarios, puse ahí el 33 número 4. No es que esté ahí esa normativa. Puse el 33 número 4 porque tiene que eh, aplicar el reajuste del IPC. ¿Ya? Esto es actualizado. ¿Ya? En el 31 número 4 puede verificar esa, esa aplicación. Entonces, ¿qué es lo que permite? Evidentemente, suavizar, ¿cierto? Hacer más liviano el pago del impuesto, ya, el efecto tributario de un mayor valor que haya sido muy alto, ya. Estamos hablando de un mayor valor que excede 315 millones de pesos. Es un monto bastante considerable. Y aquí lo que tiene que hacer es ir a reliquidar su F22, como yo les mencionaba. Eh, y aquí les quiero decir algo. Como usted va a llevar a 10 años máximo, ¿cierto? Para distribuir este impacto de la tributación del mayor valor obtenido en la venta de este bien rey, eh, usted tiene que ir a cada año tributario y tiene que hacer la reliquidación del F22, ¿ya? Pero lo tiene que hacer por fuera, no tiene que ir a reliquidar el formulario 22 de 5 años o de 10 años atrás. Usted va a tomar su formulario 22, va a ver cuáles fueron sus ingresos, va a ver cuánto fue el impuesto global complementario que pagó, ¿cierto? Y lo que va a hacer es dividir, supongamos que trabajemos con 10, es dividir, ¿cierto? El mayor valor en 10 y va a llevar esa partecita que le corresponde al año uno, ¿cierto? Y la va a ingresar como renta a su nueva base, le va a dar una nueva base de global complementario. Y va a haber una diferencia, evidentemente va a haber un monto que debió haber hecho, entre comillas, un pago mayor de impuesto global complementario. Y eso usted los va guardando. No tiene que ir a reliquidar el formulario 22 de ese año. Tiene que tomar ese dato para hacer un Excel, ¿cierto? Como nos gusta tanto. Y vamos trabajando, ¿cierto? Año por año, hasta llegar al año en que estoy vendiendo. Y, y luego voy a sumar, ¿cierto? Todos esos diferencias de impuesto global complementario que me dio para saber cuánto es lo que tengo que pagar hoy día por impuesto. Ojo, se trabaja en UTMs. Todo el valor lo tiene que llevar a UTM y va aplicando las diferencias, transformándolo en UTM de cada año, ¿cierto? La del 31 de diciembre y después la lleva la de diciembre en el mes en el año tributario que está declarando la venta o que le corresponde pagar por este mayor valor obtenido. ¿Ya? Así funciona cuando elegimos renta devengada. ¿Ya? Un ejemplo muy simple. Bueno, ya lo venimos conversando. Si yo adquirí entre el año de 2016, y me costó 5.000 UF y lo estoy vendiendo en el 2025 y el precio es 12.000, vamos a suponer que esos 5.000 están corregidos con mejora y todo lo que revisamos. ¿Qué es lo primero que puede ver? Entre el 16 y el 25, ¿cierto? Hay un límite amplio para efectos de la habitualidad. Ya, no le pueden venir a aplicar habitualidad. El mayor valor me está dando 7.000. ¿Ya? Por lo tanto, tengo la exención de los 8.000 UF para poder aplicarla. Entonces, no tributa con global complementario y tampoco si quisiera tributar en carácter de único un 10% el impuesto. ¿Ya? Eh, ok. El, en la venta, cuando usted está con esta venta y quiere aplicar los 8.000 UF, ¿cierto? Y ver qué le aplica, en el formulario 22, queridos colegas, habría que llenar este recuadro, que es el recuadro número 2. ¿Ya? Si usted
lee el título, determinación mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces, no asignada a su impresora individual. Ah, eso es importante, ¿ah? Cuando hablamos de persona natural, es persona natural. Recuerde que eh, si bien un impresor individual es el mismo root de la persona natural, ¿cierto? Pero el empresario individual, para estos efectos, bueno, el empresario individual es una ficción jurídica, ¿ya? Entonces, no hay que trabajarlo como una persona natural. Es más, cuando usted se hace empresario individual, una de las cosas que le piden, que le exigen, es que usted separe el patrimonio. Tiene que decir qué es lo que es personal, como persona natural, igual de su patrimonio va a ser asignado al empresario individual, ¿ya? Eso lo tiene que hacer al inicio, cuando usted decide convertirse en empresario individual. ¿Ya? Entonces esto es persona natural purita, ¿ya? Si usted desmenuza el recuadro número 2 se puede dar cuenta que están todos los conceptos que hemos conversado. Está la enajenación del conjunto de los bienes raíces, menos el valor de adquisición, es el costo que yo le estaba mencionando, menos las mejoras que hayan aumentado el valor de esos bienes, ¿cierto? Y aquí ya le da el mayor valor percibido o devengado, porque usted va a elegir, ¿cierto? Pues, si tributa en percibido o devengado. Y este es el que usted tiene que ir a ver si aplica lo que está aquí abajo. Menos ingreso no renta, 8.000 UF, me refiero si le va a dar más o menos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo ocupo, por ejemplo, 1.000 de esos 8.000? Bueno, aquí hay un más abajito, usted informa un remanente, ¿ya? Es decir, usted guarda 7.000, porque recuerden que los 8.000, las 8.000 UF son de por vida. Entonces, si usted ocupó 1.000 en el año que esté vendiendo, bueno, para el resto de su vida le van a quedar 7.000, ¿ya? Y así tiene que ir administrando y tiene que ir llevando este inventario de 8.000 UF que tenemos nosotros en la venta de bienes, ¿ya? Eh, ok, aquí yo les quiero mostrar los tres escenarios que teníamos mostrando de si pago en renta percibida, si pago en renta devengada o si pago el 10% en carácter de único. Recuerdo que usted puede elegir, pero me voy a pasar a un Excel porque eh, es muy difícil ponerlo en las slides. Denme un segundo que me voy a salir de la slide y les voy a compartir el, el Excel. Denme un segundo que voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Y aquí sí voy a necesitar que me digan si ven o no ven el Excel, por favor, queridos colegas. ¿Están viendo o no están viendo un Excel? Lenny me dice que sí, Verónica me dice que sí, Oscar, ya, gracias, 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 gracias. Vamos al Excel. Estamos parados en la enajenación de un bien raíz, ¿cierto? Persona natural, eh, que superó el límite de las 8.000 UF y por lo tanto está pagando impuesto a la renta por esta venta. Eh, mm, a ver, mm, los datos interesantes están acá. Se adquirió en el año 2015. Voy a poner un poquito más grande porque a lo mejor no se ve bien en la pantalla. Y lo voy dibujando después, me voy moviendo en el Excel. Los daños interesantes son año de adquisición 2015, el costo reajustado de 345 millones, el monto total de la enajenación son 840 millones, por lo tanto, dice que vende en julio del 21, ¿ya? 495 millones. El mayor valor después quedó reajustado, aplicó el IPC, ¿cierto? Quedó de 495 a 516. En UF son 16.658. Ya, eso es importante. Ese es el caso, ¿ya? Por lo tanto, si aplicamos la regla de los 8.000 UF, ¿cierto? Los 516 menos los 247, ¿cierto? Que es son las 8.000 UF, ahí estoy utilizando una UF teórica, ¿cierto? De 247 millones. La resta es de
268, ese es el tope que tengo, ¿cierto? El mayor valor, ¿ya? Por lo tanto, estoy sobrepasado en 268 millones, tengo que ir a pagar impuestos. La primera opción que quise poner acá, voy a agrandar la pantalla. En caso que el contribuyente deba tributar en el global complementario sobre renta percibida, ¿ya? Que es el caso más directo. Usted llena este cuadrito, que es el mismo que estábamos viendo en la slide, ¿cierto? Entonces, el precio de la enajenación menos el precio del bien raíz reajustado, el costo, tengo el mayor valor, los 516, aplico la 8000 UF y me queda un valor un mayor valor percibido, ¿cierto? En este caso, no es devengado, de los 268. Ok, como es percibido, lo que usted tiene que hacer es ir a la línea 10 del formulario, donde están las otras rentas de fuente chilena afecta impuesto global complementario o adicional, e incorporar estos 268.351. Cuando hablamos de base percibida, lo que hace esto es ir a aumentar la base imponible de su global complementario. Ajá. Entonces después entra a la conjugación con todas las otras rentas que usted tenga, si tiene retiro, dividendo, si tiene sueldo, si tiene mayor valor en intereses, capitales mobiliarios, etcétera. Todo lo que usted tenga en las líneas anteriores, ¿cierto? Y siguientes del formulario 22 esto va a ir a formar parte, va a ir a sumar a su base del global complementario y después va a entrar en la tabla del global, etcétera. Y ahí sigue normal hacia abajo. ¿Ya? Ese es el caso uno. Esto es renta percibida. ¿Ok? Es el más simple de entender. El caso 2 voy a aumentar el zoom aquí. El caso 2 es cuando el contribuyente decide tributar con un 10% de impuesto en carácter de único. ¿Ya? De nuevo, hasta aquí los datos son los mismos, ¿cierto? Venta, costo, mayor valor, aplicación de la 8000 UF, mayor impuesto, ¿cierto? A pagar. Hay que ir a la línea 64 del formulario 22, donde está el impuesto único 10% para la generación de bienes raíces, ¿ya? Y lo que usted hace es aplicarle el 10% a la base afecta impuestos, que son los 268.351.080. La diferencia con el anterior, aquí no estamos metiendo nada a la base del global complementario. Estamos inmediatamente metiendo un impuesto a pagar, que este 10% de estos 26 millones que están aquí, si tomamos el ejemplo, se van a sumar al impuesto global complementario que usted tiene con su otra renta, si es que tiene, ¿cierto? Entonces aquí directo, grabamos con el 10%. Ajá. El caso 3, la opción 3, ya, aquí es más enredado, un poco más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple. El caso 3 es cuando yo decido en base a renta de vengada, máximo 10 años, ¿cierto? Y transformar a UTM. En primer lugar, debe calcularse el mayor valor afecto a UTM del año 21. Recuerden que la venta fue en julio del 21, la tiene que llevar a diciembre de ese año. Bueno, entonces usted todo lo tiene que transformar a UTM. Después, queridos colegas, usted tiene máximo 10 años, pero como veíamos al inicio, lo compró en el 2015. Por lo tanto, hasta 2016 fue su primer año que tuvo el bien, ¿cierto? Y de ahí lo lleva hasta la fecha de la venta. Se trabaja en UTM, por lo tanto, se distribuye en UTM todo el valor, el mayor valor llevado a UTM, ¿ya? Y lo pone en cada año tributario. Este es el cuadrito que yo les decía. Este es un Excel que hay que hacer por fuera. Usted tiene que ir a reliquidar cada uno de sus formularios 22, en este caso el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, ¿ya? Pero no lo tiene que rectificar en el servicio. Usted tiene que tomar los datos para poder saber cuánto va a pagar hoy día. O sea, hoy día me refiero al día de la venta, ¿cierto? El día que tiene que pagar el impuesto por el mayor valor obtenido de la enajenación de este bien raíz, ¿ok? Lo trabaja en UTM. Entonces usted va a decir cuánto fue su base imponible de la T 2016
y cuánto es su nueva base imponible, incluyendo este monto porcentual en UTM, ¿cierto? Que corresponde al año 1 que va a ir a liquidar, ¿ya? Que es la división del mayor valor, ¿cierto? Entonces le da un nuevo impuesto global complementario, en este caso de 9, lo compara con el que usted pagó en el año de 2016, hace muchos años atrás, ¿cierto? Y le dice que hay un mayor valor de impuesto global complementario que usted debió haber pagado si hubiese incorporado esta cuota que le corresponde, ¿cierto? Y se lo lleva después a UTM. Y así todos los años, ¿ya? Toma el formulario 22, lo compara con la reclinación que usted está haciendo, incorporando este nuevo base imponible que le está dando por incorporar el monto que le toca anualmente, la distribución del mayor valor de la enajenación. Así, después sumamos todos los mayores impuestos que debimos haber pagado, ¿cierto? Que básicamente viene a ser la incorporación de todo este mayor valor en todos los años que usted tuvo el bien raíz, máximo 10 años. ¿Ya? ¿Dónde lo lleva? Lo lleva, el cuadrito es el mismo. Aquí me quedó un poco extenso porque tenía arriba el otro cuadro. Pero el cuadrito es el mismo. La diferencia está en que usted tiene que incorporar en la línea 10 los 38 que vienen siendo todos los montos que usted debió haber pagado si llevamos el mayor valor del bien. Y después en la línea 27 usted coloca la reliquidación, que es el diferencial que usted debió haber pagado. ¿Vale? Esos son los tres casos. ¿Ya? Usted puede elegir el que más le convenga. Ahora, ¿cómo elegir? Bueno, va a depender porque eh, una mirada, si usted quiere ir por el lado de renta de vengada, lo que hay que ver si usted tuvo rentas bajas, por ejemplo. Si usted tiene años tributarios donde quedó en una exención del impuesto global complementario, quedó en el tramo 1, ¿cierto? Probablemente le convenga incorporarlo ahí, ¿cierto? Y hacer renta de vengada. Si usted tuvo años tributarios donde pagó muy poquito al inicio, poquito impuesto global complementario, o derechamente estuvo exento, probablemente le convenga ahí porque o no se alcanza a cambiar de tramo, ¿cierto? Siga exento o el tramo en que cae es muy bajito, ¿ya? Por lo tanto, es conveniente. Es un elemento el cual podría considerar, ¿ya? Me voy a devolver a la slide. Denme un segundo que me cambio de pantalla. Ok. Bueno, para ir cerrando, quiero dejarles algunos conceptos sobre estos temas que vimos. ¿Cuáles son los temas que vimos? IVA, ¿cierto? En el arriendo de inmuebles amoblados, ¿cierto? O que permitan la actividad de una actividad comercial, ¿cierto? O equipados. La tributación en renta de bienes raíces, pues específicamente vimos lo que era de FL2. Y después la enajenación de bienes raíces y el efecto en personas naturales de la venta de estos inmuebles, ¿cierto? La exención de la 8000 UF, importante la determinación del costo, ver que no le estoy vendiendo un relacionado, ¿cierto? Porque se me cae toda la aplicación del ingreso no renta, que son estos 8000 UF. Entonces, hay que saber siempre diferenciar el uso habitacional y comercial, eso es súper clave. El IVA en el arriendo va a depender de la funcionalidad del inmueble, ¿cierto? No lo que diga el contrato, sino que si permite o no permite. Si ya permite, queda grabado. En las ventas es importante conocer el régimen del contribuyente y los límites de exención. Aplicar correctamente el artículo 8 y 17 de la ley de impuesto a la renta, 8 de 8 letra G de la ley del IVA, para evitar contingencia.
En la venta de bienes raíces de empresas se va directamente al régimen, bueno, si es 14A se va a ir directamente al régimen general y tributa con impuesto de primera categoría, no hay más análisis. Por eso lo quisimos llevar a personas, ¿cierto? Porque tiene estas particularidades que lo hacen bien interesante, usted puede elegir, tiene una exención, etcétera. Ojo que cuando hablamos de empresa, me devuelvo a empresa, cuando hablamos de empresa, tiene que también estar muy atento si es que el bien raíz que está vendiendo eso no parte de su activo fijo. Aquí me estoy cambiando un poco de tema, pero si es parte de su activo fijo, lo tiene que vender como activo fijo. ¿Ah? Está vendiendo un activo fijo más allá de que es un bien raíz. ¿Ya? Y ahí entran otras normas para ver si aplica o no aplica el IVA, tiene que ver cuándo lo compró, si le está vendiendo a un ProPyme, para ver si aplica o no aplica el IVA. En la venta también puede rebajar el terreno. Ojo ahí, cuando si es empresa, está vendiendo un bien raíz, pero lo tiene como activo fijo. ¿Ya? Em, Aquí les puse nuevamente las normas que recorrimos y los oficios y circulares y resoluciones que recorrimos también. Eso queríamos traer para ustedes, queridos colegas, el día de hoy. Espero que siempre sea de gran ayuda.